Hola a todos. Bueno, en este video les voy a hablar un poco sobre los puntos más importantes de la bolilla 1 de Introducción al Derecho, empezando por las teorías más relevantes sobre lo que es el acto de conocimiento. En primer lugar, Gessen plantea una relación dinámica entre dos componentes, un sujeto y un objeto. Esa relación es dinámica ya que el sujeto trasciende su esfera propia y se proyecta en busca del objeto. Una vez alcanzado el objeto, el sujeto trata de captar sus características esenciales y una vez que las aprende, se retrotrae de nuevo sobre sí mismo, terminando así con la relación, pero llevándose un conocimiento empírico y racional para sí mismo, separado del objeto. En esta teoría, el foco está puesto en los dos elementos del conocimiento, el sujeto y el objeto. El sujeto debe tener la intención, voluntad y pretensión de querer conocer, y debe además tener capacidad receptiva, es decir, la posibilidad real de que lo conocido quede incorporado al sujeto. El objeto, por su parte, debe dejarse aprender y conocer. Esta es la parte más importante del acto de conocimiento, ya que genera un cambio en el sujeto que, una vez provocado, es inalterable, ya que el sujeto no puede volver hacia atrás y deshacer lo que ya conoció. Por otro lado, Hartman declara que el conocimiento es un acto trascendente, puro, objetivo y no emocional. Es un acto de conciencia y se da mediante una relación trilateral entre el sujeto, el objeto y la imagen. Así, el primer paso en este proceso de conocimiento es que el sujeto trasciende su esfera para aprender al objeto, y esto es lo que se llama impulso cognitivo. Este impulso se posa sobre la esfera del objeto a conocer y es así que el sujeto capta las características esenciales del objeto, determinando que ese objeto es ese y no otro y por qué se distingue. Luego, este sujeto se retrotrae y vuelve a su esfera, una vez conocidas las características del objeto, y forma en su conciencia la propia imagen del objeto. Así, el objeto existe y existiría más allá de que sea conocido o no por el sujeto, y continúa inmutable en la realidad, ya que no se modifica por la relación de conocimiento, que lo que genera es una imagen personal de él, pero solo dentro de la conciencia del sujeto. Ahora vamos a pasar a hablar específicamente de lo que es la constitución de la ciencia del derecho. La ciencia del derecho tiene como objeto de conocimiento al derecho, entendiendo a este como el ordenamiento jurídico. Uno de los principales esfuerzos por determinar ontológicamente lo que es el objeto del derecho para que éste pueda ser materia de estudio científico fueron las afirmaciones de los siguientes pensadores. En primer lugar, Tomasio fue uno de los primeros que distingue entre lo que es el derecho y la moral. Dice que hay dos clases de acciones, las internas, que están regidas por la moral, y las externas, que son las que están regidas por el derecho. Luego, Kant toma estas ideas de Tomasio y sostiene que para que haya una acción debe haber voluntad y exteriorización, ya que de lo contrario sería solo un pensamiento. Reconoce el fuero interno, formado por lo que es la intención con la que se realiza la acción, que implica la moral, los deseos, las emociones y todas esas cosas, y el fuero externo, que es la materialización de la acción, que es esta la que involucra el derecho. El derecho prescinde de los motivos internos y observa solamente la conformidad de la acción con la ley. Por su parte, Wundt lleva a cabo una clasificación de las ciencias en lo que son las ciencias de la naturaleza, que explican las causas de los fenómenos, y las ciencias del espíritu, que explican sus finalidades. Entre estas últimas se va a encontrar la moral y el derecho. Rickert, por su parte, distingue las ciencias según su objeto y según sus métodos. Según su objeto, plantea dos campos ontológicos, el de la naturaleza, que involucra los objetos propios de sí mismo, como por ejemplo una planta, y el de la cultura, que incluye todos los que son objetos creados por el hombre. Tomando todas estas ideas, aparece luego Kelsen, quien nos plantea la teoría pura del derecho. Lo que él va a intentar hacer es una teoría general del derecho, una teoría marco, que sea conceptual, para aportar a la ciencia del derecho una doble purificación ontológica. En la primera purificación señala una diferencia entre lo que son las ciencias naturales, que siguen el principio lógico del ser, lo que es la causa-efecto, que se puede predecir, como por ejemplo una tormenta. Y por otro lado, las ciencias normativas, que se rigen por el principio lógico del deber ser o la llamada imputación. Este es un fenómeno que se forma con un antecedente y una conducta consecuente. Luego de esto, Kelsen plantea una segunda purificación metodológica, la cual refiere a que el derecho se diferencia de las otras ciencias respecto de su neutralidad valorativa.
ya que prescinde de todo sistema de valores y se deslinda de lo moralmente bueno o malo, sino que regula solamente lo permitido o no permitido. Y por último, cabe mencionar a Cosio. Su aporte en materia de lo que es la constitución de la ciencia del derecho fue su teoría ecológica. Plantea que el presupuesto fundamental para la constitución de una ciencia es la determinación precisa de su objeto. Para esto plantea entonces una clasificación de los objetos según las características que presentan respecto de la existencia, la realidad, los valores, su método de conocimiento y el acto gnosiológico, quedando así constituido la teoría del conocimiento. En este sentido, concluye con la siguiente clasificación de los objetos: los ideales, naturales, culturales y metafísicos. Acá nos detenemos en lo que son los objetos culturales, que a su vez Cosio los divide en los mundanales y los egológicos. Son mundanales cuando su sustrato material se haya constituido por objetos físicos, como es en el caso de una mesa, el sustrato material que es la madera, y son egológicos cuando el sustrato es una conducta humana viviente. Este caso es en el que se encuadra el derecho, cuyo objeto en la teoría ecológica es la conducta humana en interferencia intersubjetiva. Respecto de las clases de conocimiento, podemos identificar tres: el vulgar, el científico y el filosófico. En primer lugar, el conocimiento vulgar es aquel al que se accede cotidianamente de manera no metódica y asistemática. Se lo adquiere en forma desordenada y solo por necesidad inmediata, como por ejemplo la forma en la que acciona una llave de luz o una cerradura. Es conocimiento práctico que se utiliza a diario. Luego está el conocimiento científico, que es fáctico, ya que siempre parte de hechos, es metódico porque se utiliza un método para llegar a dicho conocimiento. Este método siempre va a ser elegido según el objeto a conocer, y es sistemático porque todo el conocimiento científico puede relacionarse en distintas formas y generar así un sistema interrelacionado de ideas. Es además comunicable, ya que como sus verdades pertenecen a todos por igual, se transmiten dentro de la comunidad. Es falible, ya que es susceptible de ser refutado en cualquier momento. Es racional, porque es producto de la razón y no de una intuición o imaginaciones. Y es axiomático, ya que todo el conocimiento se estructura en base a premisas de las que va a partir la investigación. Y por último, encontramos al conocimiento filosófico, cuyo objetivo es la búsqueda de la verdad. La noción de filosofía nace como una ciencia de lo universal, una ciencia que conoce los objetos desde el punto de vista de la totalidad. La filosofía es una autorreflexión del espíritu, y justamente por esa relación tan íntima con el sujeto es que ningún sistema filosófico ha perdurado en el tiempo. Todos los sistemas de filosofía sirven de base para su sucesor, que van a ser generalmente desde un punto de vista crítico a los previos ya existentes. Ahora, terminadas las nociones básicas de lo que es el conocimiento, vamos a pasar a hablar un poco de lo que es la ciencia en sí misma. En primer lugar, cabe decir que se conoce como ciencia el conjunto de verdades sistematizadas en el sentido del conocimiento y no de la práctica. La ciencia surge cuando se toma una porción de la realidad, se procura analizarla, entenderla y definirla, dedicándole nuestra atención exclusiva a esa porción. Así, la ciencia es un estudio descriptivo, causal y sistematizado de verdades en el mundo, dado que representa un verdadero sistema relacional de conocimientos. La única forma de conocer la verdad en la ciencia es haciéndolo de manera metódica, que como dijimos se trata de seguir un determinado método para alcanzar el conocimiento y también de manera sistemática, unificando luego todo el conocimiento adquirido mediante ese método. También debe ser de carácter general, es decir, que no sea aplicable a un único caso en particular. Es social, ya que se tiene que vincular con toda la comunidad y tiene que poder ser comprobado por cualquiera de sus integrantes, y es legal. Esta legalidad, sin embargo, no es la jurídica, sino que refiere a que sus afirmaciones de carácter general y que están sometidas a la refutación de la comunidad, una vez que pasan estos obstáculos, adquieren cierta legalidad o estabilidad científica, que va a perdurar hasta que efectivamente sea refutado este conocimiento por nuevas comprobaciones. Respecto a la clasificación de las ciencias, la más utilizada es la de Bunge, quien las clasificó en ciencias formales y ciencias fácticas. Por un lado, las ciencias formales son aquellas que estudian
objetos ideales que existen en la mente humana y no en la realidad, como por ejemplo los números. Los enunciados que se formulan consisten en relaciones entre signos y para demostrar sus enunciados se utilizan la lógica, la matemática y la deducción. Por otro lado están las ciencias fácticas, que son las que estudian objetos reales que existen y se pueden percibir en la realidad, pudiendo ser captados por los sentidos, como lo son los hechos o los sucesos. Los enunciados en las ciencias fácticas se refieren a relaciones entre hechos, sucesos y procesos, y para confirmar la veracidad de sus enunciados se necesita que la verificación sea mediante la observación de la realidad y la experimentación sobre ella, utilizando la inducción.